El CERN. Supuestamente usaron el colisionador para abrir un portal y establecer contacto con seres de otros planetas. Impresionante. Y uno de esos seres era, supuestamente, uno de los ocupantes de 3I Atlas. Un suceso increíble habría ocurrido bajo los Alpes suizos. El gigantesco colisionador de partículas del CERN aparentemente activó una forma de comunicación con un enigmático objeto espacial llamado 3I Atlas, un cuerpo que exhibe comportamientos nunca antes registrados por la ciencia. Durante las colisiones realizadas bajo tierra en los Alpes, los sensores captaron una señal proveniente del espacio. No se trató de una interferencia aleatoria, sino de una clara respuesta del propio 3I Atlas, ese objeto interestelar que ha desconcertado a los astrónomos. Su brillo aumenta a medida que se aleja del Sol, posee una cola invertida y emite pulsos cada 147 segundos, como si tuviera su propio ritmo, casi biológico. Y, al apagarse el colisionador, la señal captada también cambió, como si el objeto reaccionara a nuestra presencia. ¿Coincidencia cósmica? ¿O estamos presenciando el primer contacto real con alguna forma de inteligencia extraterrestre? ¿Y qué podría suceder cuando 3I Atlas se acerque a la Tierra el próximo año? En lo profundo de los Alpes suizos, se dice que ocurrió algo extraordinario, algo de lo que nadie se atreve a hablar abiertamente. En los pasillos subterráneos del CERN, sede del acelerador de partículas más potente jamás construido, se cree que los científicos dieron con un descubrimiento capaz de transformar por completo nuestra comprensión de la vida en el universo. Todo comenzó como un discreto rumor, un comentario aquí y otro allá, que resonaba entre los investigadores. El gran colisionador de hadrones, creado para simular los instantes posteriores al Big Bang, supuestamente logró algo que desafía toda lógica conocida. Estableció una forma de comunicación con algo que viaja silenciosamente por el vacío interestelar. El equipo nunca fue diseñado para detectar, y mucho menos para comunicarse con, posibles formas de vida extraterrestre. Durante décadas, el CERN se ha dedicado a acelerar partículas casi a la velocidad de la luz para investigar los elementos fundamentales de la realidad, buscar materia oscura, explorar campos cuánticos e intentar comprender cómo se originó el universo. Pero durante un experimento rutinario realizado en septiembre de 2025, todo cambió de una forma completamente inesperada. Ese día, el equipo estaba probando un nuevo programa, el proyecto AET, cuyo objetivo era estudiar cómo interactúan los campos magnéticos extremadamente intensos con los rayos cósmicos que impactan constantemente la Tierra desde el espacio profundo. Todo transcurría con normalidad, con los sistemas funcionando según lo previsto, hasta que sucedió lo imposible. A las 3:14 am en punto, hora universal, detectores ultrasensibles instalados a más de 100 metros bajo la superficie registraron algo que nunca antes se había visto. Una extraña resonancia surgió en los instrumentos, pero la señal no provenía de colisiones de partículas en el anillo del colisionador. En cambio, esta misteriosa frecuencia provenía de mucho más allá de los confines del laboratorio subterráneo. Un extraño visitante del espacio profundo. Para comprender por qué este descubrimiento causó conmoción mundial entre los científicos, es necesario analizar el enigmático objeto celeste llamado 3I Atlas. Este misterioso visitante fue detectado inicialmente en julio de 2025 por el telescopio de investigación Atlas de la NASA, ubicado en Hawái, el mismo sistema que registró imágenes de otros famosos viajeros interestelares como Oumuamua y 2I Borisov. Estos objetos de más allá del sistema solar han intrigado a los astrónomos durante años. Cuando 3I Atlas apareció por primera vez, parecía un cometa interestelar típico, un enorme bloque de hielo, roca y restos cósmicos que había escapado de la gravedad de su sistema estelar de origen y vagaba por la galaxia. Los cometas como este siguen patrones de comportamiento predecibles al viajar por el espacio e interactuar con la radiación y la gravedad. Pero 3I Atlas se negaba a comportarse según cualquier modelo científico conocido. Los cometas tradicionales se vuelven más brillantes al acercarse al Sol, porque el calor provoca la sublimación del hielo y la formación de la cola que vemos desde la Tierra. Pero este misterioso objeto hizo exactamente lo contrario. Cuanto más se alejaba del Sol, más brillante y activo se volvía, desafiando todas las leyes conocidas de la física cometaria. Aún más desconcertante fue la dirección de su cola. Los cometas normales
Tienen colas que apuntan en dirección opuesta al Sol, impulsadas por el viento solar. Pero la cola del 3I Atlas apuntaba hacia el Sol, contradiciendo por completo todo lo que la ciencia creía saber sobre estas interacciones. Telescopio espacial. James Webb apuntó inmediatamente al objeto, y lo que descubrió dejó a los investigadores sin palabras. Webb reveló que 3I Atlas emitía pulsos a un ritmo constante cada 147 segundos, como un latido cósmico que resonaba en el espacio. Estos pulsos no eran luz reflejada, como algunos pensaron inicialmente. El análisis espectroscópico confirmó que el objeto generaba y emitía su propia fuente de energía interna, produciendo ráfagas regulares de radiación electromagnética desde su núcleo. Esto convirtió al Atlas 3I, de una curiosidad astronómica, en un objeto que requería una investigación urgente. El pulso rítmico sugería la existencia de algún tipo de mecanismo interno capaz de generar energía y transmitirla al espacio. Ningún fenómeno natural conocido podría explicar cómo un objeto similar a un cometa podría hacer esto, especialmente uno que parecía funcionar independientemente de la luz solar. Mientras tanto, en el CERN, los experimentos continuaban con normalidad. El colisionador aceleraba protones a velocidades extraordinarias, recreando las condiciones de los primeros instantes del universo. El equipo de detección, uno de los más sensibles jamás creados por la humanidad, medía fluctuaciones mínimas en campos electromagnéticos, ondas gravitacionales e interacciones cuánticas. Cuando apareció por primera vez la extraña resonancia, muchos pensaron que se trataba de un mal funcionamiento del equipo o de una interferencia externa, tal vez la actividad solar o las condiciones atmosféricas. Pero tras un análisis más detallado de la señal, se dieron cuenta de que no se parecía a nada que hubieran visto antes. La frecuencia coincidía exactamente con los pulsos de 147 segundos, detectados por el telescopio espacial James Webb y emitidos por el Atlas 3I, situado a miles de millones de kilómetros de distancia. La coincidencia parecía imposible, pero los datos eran claros, registrados por múltiples sistemas independientes. La llegada de la señal también contradijo las explicaciones convencionales. Llegó a la Tierra unos 12 minutos antes de lo que cualquier evento solar o perturbación electromagnética conocida hubiera podido hacerlo. Esto sugería que su origen no era el Sol, ni ninguna fuente dentro del sistema solar. Y entonces sucedió lo impensable. A medida que los sistemas electromagnéticos del CERN reducían su potencia entre experimentos, la señal comenzó a cambiar, respondiendo en tiempo real a las variaciones del campo magnético del colisionador. Esto no era ruido. No era interferencia natural. Algo vigilaba y respondía a las actividades que ocurrían bajo las montañas suizas. Durante exactamente 11 minutos y 37 segundos, el gran colisionador de hadrones se convirtió en algo que nunca debió haber sido: un transmisor. Envió señales electromagnéticas al cosmos y recibió respuestas de una fuente desconocida, más allá de los límites del sistema solar. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Los radiotelescopios de Italia y Francia, que operan a través de la Red Europea de Monitoreo del Espacio Profundo, detectaron simultáneamente una transmisión débil pero inconfundible. Una onda de microondas proveniente precisamente de las coordenadas celestes ocupadas por el Atlas 3I. La señal era débil, lo que requería técnicas sofisticadas de amplificación y filtrado para separarla del ruido natural del espacio. Pero su naturaleza artificial resultó evidente de inmediato para los radioastrónomos experimentados que la observaron por primera vez. Al procesar los datos de transmisión mediante algoritmos avanzados de reconocimiento de patrones y software matemático, los investigadores descubrieron algo que los dejó helados. Incrustada en la compleja estructura de la forma de onda, había una secuencia claramente reconocible de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Esta secuencia, considerada durante décadas por los científicos involucrados en la búsqueda de inteligencia extraterrestre como la forma más probable en que cualquier civilización avanzada demuestre comprensión matemática y lógica, se considera un lenguaje universal del cosmos. Los números primos representan un concepto matemático fundamental que debería ser reconocido por cualquier especie inteligente que haya desarrollado conocimiento científico avanzado, independientemente de su naturaleza biológica, cultura o historia evolutiva. El descubrimiento de esta secuencia numérica en la transmisión del Atlas 3I
proporcionó la primera evidencia concreta de que algo con inteligencia sofisticada se comunicaba a través de las vastas distancias del espacio interestelar. Un análisis más detallado reveló estructuras matemáticas aún más complejas incrustadas en los patrones de ondas. Cuando los investigadores convirtieron datos electromagnéticos en representaciones visuales, utilizando modelos computacionales avanzados, descubrieron patrones geométricos notablemente similares a la proporción áurea, el famoso valor matemático 1/618, que se encuentra en la naturaleza, desde las espirales de las galaxias hasta la disposición de las semillas de girasol, y las proporciones que se encuentran en el ADN humano. La presencia de la proporción áurea en la transmisión sugiere que quienquiera que, o lo que sea, enviara estas señales poseía no solo conocimientos matemáticos avanzados, sino también una profunda comprensión de los patrones fundamentales que rigen los procesos naturales del universo. Esta constante matemática funciona como un lenguaje universal que trasciende las diferencias culturales y biológicas, estableciendo un terreno común para la comunicación entre formas de inteligencia radicalmente distintas. Astrofísicos de la Universidad de Ginebra fueron convocados para verificar de forma independiente los datos del CERN. El análisis confirmó que los patrones de resonancia detectados por el acelerador de partículas habían sido modulados por una fuente externa ubicada más allá de la magnetosfera terrestre. Esto significaba que las señales no eran ecos de transmisiones humanas, sino comunicaciones genuinas de una fuente inteligente en el espacio profundo. El equipo suizo también descubrió que la estructura tridimensional de la forma de onda, cuando se representaba en un software gráfico sofisticado, producía un patrón espiral idéntico a la trayectoria orbital seguida por el Atlas 3I mientras viajaba a través del sistema solar. Esta correlación no podría explicarse por coincidencia ni por fenómenos naturales, lo que sugiere fuertemente que el objeto codificó deliberadamente información sobre su propia ubicación y patrón de movimiento. Los líderes en física teórica comenzaron a formular explicaciones sobre cómo sería posible una comunicación a larga distancia entre el Atlas 3I y el CERN. La teoría más prometedora sugería que el misterioso objeto podría ser una especie de sonda cuántica, que utiliza principios avanzados de entrelazamiento cuántico y conexiones no locales para mantener una comunicación instantánea a través de distancias interestelares que, utilizando señales electromagnéticas convencionales, tardarían años en recorrerse. La frecuencia de pulsación interna del Atlas 3I, exactamente 147 segundos por ciclo, se encuentra dentro del rango de resonancia Schumann, que corresponde a la frecuencia electromagnética natural de la ionosfera terrestre. Esta coincidencia sugiere que el objeto pudo haber sido diseñado o programado para reconocer e interactuar con las señales electromagnéticas producidas por civilizaciones tecnológicamente avanzadas en planetas con características atmosféricas y magnéticas similares a las de la Tierra. Cuando el acelerador de partículas del CERN activó sus sistemas electromagnéticos de alta potencia, transmitió inadvertidamente una señal fuerte que resonó con los sistemas de monitorización del Atlas 3I, activando un protocolo de respuesta automática que había permanecido inactivo hasta ese momento. Las observaciones infrarrojas del telescopio espacial James Webb han revelado microfluctuaciones en el espacio que rodea al objeto, formando patrones similares a bucles de retroalimentación de energía, lo que sugiere una manipulación activa de la radiación electromagnética en su entorno local. Aún más intrigante, varios satélites en órbita alrededor de Marte registraron ráfagas reflejadas de la misma frecuencia de transmisión unos 57 minutos después de la detección inicial en el CERN. Esto creó lo que los investigadores denominaron una red de respuesta triangulada, con señales que se reflejan entre la Tierra, Marte y el objeto interestelar en un patrón coordinado que se asemeja a un sistema de comunicación multinodal que abarca una parte significativa del sistema solar. La sofisticación de esta red significaba que el Atlas 3I no solo detectaba y respondía a señales electromagnéticas artificiales, sino que también era capaz de coordinar transmisiones complejas en múltiples puntos, con precisión temporal y control de frecuencia. Una tecnología muy superior a cualquier otra conocida por la humanidad. Tras la publicación preliminar de los datos sobre el evento de comunicación en el CERN, la comunidad científica internacional se dividió en dos grupos. El primer grupo, compuesto principalmente por astrónomos y físicos conservadores, argumentó que 3I Atlas era simplemente un objeto natural inusual,
posiblemente un fragmento de un antiguo núcleo planetario o un tipo exótico de materia con propiedades electromagnéticas peculiar. Para ellos, los patrones matemáticos y el comportamiento reactivo podían explicarse mediante resonancias, interacciones magnéticas o los efectos del viento solar y la radiación cósmica. Hicieron hincapié en que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y que los datos, aunque fascinantes, aún no demostraban la existencia de inteligencia extraterrestre. El segundo grupo, integrado por astrobiólogos e investigadores del proyecto SETI, defendió una interpretación mucho más radical. Para ellos, el Atlas 3I era claramente una sonda artificial, diseñada y enviada por una civilización extraterrestre avanzada, con el propósito de monitorear y comunicarse con especies tecnológicas emergentes, como la humanidad. Señalaron la avanzada codificación matemática, la precisión temporal de las respuestas y la coordinación interplanetaria como evidencia clara de inteligencia. Longitudes de ondas submilimétricas, que parecían seguir y responder a las transmisiones de radio originadas en la Tierra. El objeto parecía haberse conectado a satélites de comunicaciones humanos y estaba monitoreando activamente nuestra señal tecnológica. Al difundirse la noticia, el CERN emitió un comunicado oficial reconociendo la detección de señales inusuales, pero sin confirmar la comunicación extraterrestre. Sin embargo, periodistas e investigadores independientes señalaron que los protocolos de datos clasificados se habían activado horas antes del anuncio público. La red de espacio profundo de la NASA ha redesignado discretamente el Atlas 3I como objetivo de monitoreo prioritario, movilizando nuevos telescopios y plataformas espaciales para rastrear continuamente su trayectoria y patrones de transmisión. Modelos avanzados de mecánica orbital han mostrado cambios sutiles, pero mensurables, en la trayectoria del objeto, como si estuviera realizando correcciones de rumbo hacia la zona orbital de la Tierra. Las proyecciones actuales indican que 3I Atlas alcanzará su punto más cercano a finales de 2026, acercándose a unos 50 millones de kilómetros del planeta. Si el objeto es en efecto una sonda inteligente que reacciona a señales tecnológicas humanas, este acercamiento podría representar mucho más que un simple sobrevuelo. El ajuste de la trayectoria y la sincronización sugieren un posible encuentro planificado. Las agencias espaciales internacionales ya están coordinando campañas de observación y protocolos de comunicación para este momento crucial. Radiotelescopios de todo el mundo se están sincronizando en una red global de escucha, capaz de captar transmisiones con una sensibilidad sin precedentes. Se están desarrollando algoritmos avanzados para decodificar mensajes y formular respuestas adecuadas. La Agencia Espacial Europea ha iniciado estudios preliminares para una posible misión de intercepción robótica, un desafío que requeriría cooperación internacional y avances tecnológicos sin precedentes en el breve plazo disponible. Mientras tanto, los físicos teóricos intentan comprender los mecanismos cuánticos que permitirían la comunicación instantánea entre estrellas. Observaciones recientes del telescopio espacial Hubble y otros observatorios orbitales han detectado nuevos objetos interestelares entrando en el sistema solar, incluyendo C2025 R2 Swan, que presenta características similares a las del Atlas 3I. El Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, ha identificado varios objetos que siguen trayectorias coordinadas, lo que sugiere que la humanidad podría haber encontrado no solo una sonda, sino toda una red de sistemas de monitoreo extraterrestre. Las investigaciones realizadas con la constelación Swan han identificado al menos 12 objetos adicionales provenientes de fuera del sistema solar, varios de los cuales presentan los mismos patrones matemáticos y un comportamiento reactivo que el Atlas 3I. Esta creciente flota sugiere que la Tierra podría haber sido objeto de un intenso escrutinio por parte de una o más civilizaciones avanzadas, lo que alteraría profundamente nuestra percepción de nuestro lugar en el cosmos. Gracias por ver otro episodio. Ya que estás aquí, haz clic en el vídeo de la pantalla para ver más contenido de calidad.